Este es el tercer video de la serie de caracteres moleculares de sistemática. Vamos a hablar de cómo se trata la homología o los homólogos en estos tipos de caracteres. Así como hablamos de homología en caracteres morfológicos, que decíamos que era la misma estructura en dos especies o en dos individuos, ahora tenemos genes homólogos, que es el mismo gen en dos individuos. ¿Cómo sabemos que es el mismo gen? Porque está en la misma posición dentro del genoma. Vamos a usar el criterio de posición. Si tenemos un genoma completo de aproximadamente 7000 pares de bases, piensen en estas líneas como una secuencia de pares de bases, podemos empezar a contar desde la base 1 y hasta el gen amarillo va de la base 1 a la 1458. En la 1459 empieza el siguiente gen y acaba en la 1789. Y así los otros dos genes. Entonces, en el segundo individuo vemos esa misma posición del gen rojo, del gen verde. Y podemos decir, este gen es homólogo al de arriba porque está ocupando la misma posición. Bueno, recuerden que el concepto de homólogo solamente quiere decir que son la misma estructura o el mismo gen en dos individuos. Ya después veremos si tiene un origen común o no, que sería la homogénea. En el caso de los genes también aplica eso. Puedes tener genes homólogos que tuvieron su origen por especiación y se les va a llamar ortólogos, o genes homólogos que son el mismo gen, pero que hubo un evento no de especiación sino de duplicación de genes dentro de la misma especie. O incluso, y esto solo se puede dar en caracteres genéticos, no en caracteres morfológicos, que se pase un gen de una especie a otra por una transferencia horizontal. Vamos a ver esto gráficamente. La duplicación de genes se da dentro de una misma especie sin evento de especiación. Aquí en la figura tenemos una población que tiene su genoma y dentro de ese genoma hay un gen verde, una posición del ADN, una secuencia. Surge o pasa un evento de especiación, esa población se separa. Al inicio, cuando empieza a separarse, tienen la misma copia todavía. Las dos poblaciones tienen la copia verde. Pero si pasa tiempo va a haber mutaciones de ambos lados. En el lado de la izquierda, en la especie 1, el verde se convierte en el gen amarillo. Es el mismo gen, simplemente se modificó. Es homólogo al gen de su ancestro y es homólogo al gen de la especie 2. Pero en la especie 2 también pasó el tiempo y se modificaron dos copias. Surgieron dos copias dentro de la misma especie. No hubo un evento de especiación. Entonces, en la especie 2 se tienen dos copias del mismo gen que son homólogas porque es el mismo gen, pero son parálogas porque no surgieron en el evento de especiación, sino surgieron después dentro de la misma especie. Es como tener copias para el color de los ojos. El gen del color de los ojos puede haber la copia del gen azul, de los ojos azules, ojos verdes, ojos cafés, ojos negros, dentro de la misma especie. Entonces, lo que define si dos genes son ortólogos, enólogos o parálogos es cómo surgieron esos genes. Si las dos copias surgieron por un evento de especiación, son ortólogos. Si surgieron dentro de la misma especie por un evento de duplicación, son parálogos. Y si hubo una transferencia de una especie a otra, ya sea porque se cruzaron, o sea, tuvo introgresión, híbridos, y después se pasaron genes de una especie a otra, o por virus, de alguna forma les pasan los genes a otra especie, son xenólogos. Aquí en la figura, la parte gris representa la filogenia de las especies. En este caso son solo dos especies. Tenemos una especie ancestral, hubo un evento de especiación y se generaron dos especies. La línea negra es lo que le está pasando a los genes. La especie ancestral tenía una copia del gen. Cuando hubo un evento de especiación se generaron dos copias. Entonces las dos copias son ortólogas. Después, en la especie de la derecha hubo una duplicación. Esos dos genes B y C serían parálogos. Y de alguna forma se pasó un gen o una copia del gen, la copia D, a la especie de la izquierda. Entonces, la relación entre A y B es ortóloga.
¿Por qué? Porque se formaron esas copias en el evento de especiación. Entre A y C también es ortóloga, porque si seguimos a la línea donde surge A y la línea donde C se junta con A, o donde surgieron las dos, es un evento de especiación. D y A son xenólogos y B y C son parálogos porque B y C están surgiendo. Si seguimos en dónde surgen estos dos genes, donde confluyen, es un evento de duplicación. Vamos a ver otro ejemplo de cómo se podría desarrollar varias copias del mismo gen, que serían genes homólogos. Al espacio o al pedazo de ADN donde está una secuencia se le llama locus, loci en plural. Entonces aquí tenemos el locus que va de la base 56 a la base 97. Es un gen muy pequeñito. Y tenemos la forma 1 o roja de ese gen. Si ocurre un evento de especiación, se separa la población o una población ancestral en dos poblaciones y eventualmente se hacen especies. Al principio, las dos especies siguen teniendo la copia 1 de ese gen, la copia roja. Puede ocurrir que en la especie 1 surja una mutación. En el momento, cuando empieza a surgir la mutación, empiezan a tener más individuos que tienen la mutación 2 o la forma 2 de ese gen. A cada una de estas formas se les llama alelos. Tenemos el alelo 1 y el alelo 2, el alelo rojo y el alelo amarillo. Entonces, cuando surge la mutación amarilla, empiezan a haber individuos que tienen esa mutación. Cuando pasa el tiempo, van a surgir mutaciones. Esa copia 1 va a cambiar. Pero puede ser que cambie toda la población. Por ejemplo, en la especie 2 surgió la forma 3 y la forma 3 sustituyó a la forma 1. Es decir, la forma 1 ya no está en la especie 2, la forma 1 desapareció de la especie 2. En la especie 1, la forma 5 sustituyó a la forma 1 y la 2 se mantuvo. Es decir, tenemos todavía dos formas distintas en la especie 2 y una sola forma en la especie 1, perdón, y una sola forma en la especie 2. También puede surgir una mutación, una nueva forma en la especie 2, que sería la forma 4. Fíjense, surge una mutación y esa mutación puede sustituir a toda la otra, o sea, que todos tengan la misma copia del gen, la misma forma, o puede surgir una mutación y tener variación dentro de la población, que unos individuos tengan la forma 4 y obviamente se la van a heredar a sus hijos y otros individuos tengan la forma 3 y se la van a heredar a sus hijos. Entonces, en este caso tenemos dos especies y en cada una de estas tenemos dos formas de este gen. A cada una de estas formas les decimos alelos. Son el mismo locus, por eso son homólogos, están dentro de la misma posición, pero son diferentes, han tenido mutaciones en el tiempo. Entonces tenemos el alelo 2, 3, 4 y 5, homólogos entre sí, pero diferentes. Si obtenemos la filogenia de este gen, nos vamos a dar cuenta que el alelo 2 y el alelo 5 están más relacionados, son más parecidos. Y el alelo 3 y el alelo 4 son más parecidos entre sí, por eso están en la misma especie, surgieron posteriormente. Esto que vemos abajo a la izquierda sería la filogenia del gen de ese locus. Cómo se relacionan los alelos. Pero la filogenia de las especies es nada más dos. Especie 1 y especie 2 son grupos hermanos, no hay ni siquiera una tercera especie con que comparar. Entonces, la filogenia de los locus o la filogenia de los alelos o los genes no es siempre la misma a la filogenia de las especies. Podemos tener esta historia de lo que le está pasando a los genes. Tenemos el gen rojo que se convierte en el gen café, hay un evento de especiación y después en la población de la derecha, en la especie 3, se van generando nuevas copias. Tenemos el alelo 4 y el alelo 5 y en la población de la izquierda hubo otro evento de especiación
y dentro de la especie 2 se generan otras 2 copias y la especie 1 se queda con su alelo. De tal forma que del lado derecho tenemos lo que le pasó a los genes y las relaciones entre los genes. El alelo 4 y el alelo 5 están en la especie 3 y están más relacionados entre sí. 2 y 3 están en la especie 2 y están más relacionados entre sí, se parecen más. Y esto sería la historia de los genes. Pero la historia de las especies solo nos interesa los eventos de especiación, no las duplicaciones. Esto provoca que el árbol de las especies no sea el mismo que el árbol de los genes. Y si yo hago una filogenia con los genes, a lo mejor estoy sobreestimando esa diversidad de especies. Si se utilizan genes xenólogos para hacer la filogenia o buscar la filogenia de las especies a través de los genes, es todavía más problemático. ¿Por qué? Fíjense en la figura, tenemos individuos de la especie 1 que tienen la forma A y individuos que tienen la forma D. Esa forma D se pasó por transferencia horizontal. Entonces, si yo comparo estos genes, voy a decir los individuos de la especie 1 con la forma D están más relacionados o pertenecen a la especie 2, cuando en realidad no es cierto eso. Es simplemente porque hubo una transferencia horizontal. Pero eso es lo que me estarían contando esos genes. Me estarían contando que esos individuos están relacionados o son de la especie 2. Por tanto, para hacer filogenias con caracteres moleculares, deben de utilizarse genes ortólogos, solamente genes ortólogos. Los otros dos, los parálogos y los enólogos, nos dan información incorrecta sobre la filogenia de las especies. Nos pueden dar perfecto la filogenia del gen, pero no la filogenia de las especies. Se queda este ejercicio de tarea. La idea es identificar las relaciones entre los pares de genes homólogos. Fíjense, para saber cuál es la relación entre un gen y otro, encuentren el nodo en común y fíjense si es un evento de especiación o un evento de duplicación. Y con eso pueden entender cuál es la relación entre los dos genes. ¿Qué es lo importante que tienen que saber después de ver este video? Bueno, primero, cómo es los criterios de homología para los genes, que es la posición, qué es la duplicación de genes y qué pasa cuando utilizamos estos genes homólogos o parálogos para la sistemática, cuando hacemos una filogenia utilizando genes que no sean ortólogos, ¿cuál es el problema de hacer eso?